Bueno, bienvenidos otra vez al canal activo porque hay que estar activo. ¿Qué vamos a hacer? Y El canal obviamente número estamos uno de con el América. Mickey. El canal número uno de América, ojalá. Sí, Ricardo, aquí estamos. Gracias por la presentación. Aquí estamos en plena Semana Santa. Plena Semana de los Santos. Bueno, no sé exactamente cómo funciona, pero hoy vienes tú a contarme cómo funciona esta Semana Santa. Vienes tú a decirme cómo es esto. ¿Acaso es cierto que la gente se queda pegada cuando tiene su relación en estos días? Ya lo sabremos. Ricardo, en acción. No sé, brother. Tengo Sí, preguntas. mira que no, sí, porque por ejemplo, yo también que vengo de un pueblo, pues tenemos todos nuestros mitos y leyendas de que si no tenga relaciones sexuales con su pareja, en Semana Santa, pues quedan pegados. Sí. No coma carne porque es pecado. Y si va a comer, que no sea con cuchara porque se le cae la cuchara pegada en la boca. Eso sí no lo he escuchado. Eh, Esa es nueva. Eso no lo he escuchado yo antes. no, eso lo decían mucho los viejos en Flor de Patria, en Trujillo. Ok. ¿Qué otra lanzaban por ahí? ¿Qué otro factor? Vértale. No sé, había muchos mitos y leyendas. Yo me acuerdo que mi papá me decía que cuando él estaba pequeño, o sea, hace cientos de años, no mentira, este, incluso cuando veían así que había como que un eclipse, Ujú. que la gente, todo el mundo corría a encerrarse en las iglesias porque pensaban que ya era como que la hora del apocalipsis y que venía Jesucristo. ¿En serio? Ajá, ajá. Porque era en esa fecha de la Semana Santa, básicamente, entonces. O sea, la gente pensaba que era por ser en esa fecha que había que... Ya vino el fin, se acabó todo. Ya a pegar la carrera, confesarse los que no se confesaron. Este, ahí, Ujú. bueno, un montón de cosas. Como en el video de Los Simpsons, que los de la iglesia van a la cantina y los de la cantina van a la iglesia. Si te acuerdas al final. Así. No, yo no veo los Simpsons, pero Eso se está ve en muy la película. bueno. En la película le ponen el domo y entonces van a acabar con ellos. Y los de la iglesia salen, no, y van para la cantina. Y los de la cantina salen y no, y van para la iglesia. Unos van a orar para que le dé más vida para seguir tomando y los otros van a ver si perdonan sus pecados para el otro mundo. Ay, Bueno, cuéntame. es muy gracioso. Sí. Pero bueno, más allá de, porque nosotros tenemos costumbre, por lo menos en Semana Santa, comer pescado, no Los, comer los siete carne, un platos, montón ¿no? de cosas. ¿Cómo? ¿Sabes eso de los siete platos que si, No. bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que la tradición donde siempre nosotros en Semana Santa, mi familia, era la que se unía mucho en la casa, en la casa paterna y materna, que es donde mis abuelos por parte de mi mamá, eso por San José de Acequias, en Mérida. Y Ok. entonces allí se comían siete platos, tipo uno era, no sé, uno era pasta, el otro era un dulce de tal cosa, el otro era pescado, que eran tres ya, aunque era un poquito de cada uno. Era otro de Bertale. tal cosa, había uno que hacía arroz con leche como otro dulce. En total eran siete cosas que uno comía a la hora del almuerzo por esa fecha. Entonces eran los siete platos. De eso sí me acuerdo yo, por ejemplo, que era en la parte de Mérida como tradición, en los pueblos del sur había esa tradición. Mm, Y por ejemplo, mira, acá en Colombia, aquí en Bogotá, tienen la tradición de que en esta fecha suelen visitar muchas iglesias, o son siete, o es otro número de iglesias de la ciudad, pues. van para 7 iglesias diferentes. Exacto, siete iglesias diferentes. Ojo, en el catolicismo, Mira pero vos. sí pasa eso por acá. Bueno, y en Flor de Patria, Pampán, todo lo que es, bueno, todo lo que es el municipio, en Trujillo se hace mucho los dulces caseros, cabello de ángel, delicada, de piña, Ujú. dulce de Oh, qué lechosa, rico. lo que Arroz le con leche. llaman lo que le dicen papaya Ah, en ok. Colombia, este, ajá, arroz con Con coco, qué leche. rico. Sí, sí. Entonces, pues sí, en todos lados varía, dependiendo donde uno esté, pero la broma es tratar de identificar qué dice la Biblia. Exacto. Ahí donde te le, porque, o sea, todos tenemos nuestra opinión, todos arrastramos costumbres de cultura, ya sea de donde nacimos, ya sea de nuestra etnia, pero el problema es, en la Semana Santa, lo que tiene que ver con la Biblia, el cristianismo,
ya sea tanto del católico o del testigo de Jehová o del mormón o del evangélico, pues todos creen en Jesucristo, entonces todos pues deberíamos basarnos como que en lo que dice la Biblia. Ok. Y bueno, en esta fecha de que se le llama popularmente Semana Santa, es donde acontecieron los hechos de cuando Cristo entra a Jerusalén por última vez. Y allí es donde él hace la última cena, donde lo sacrifican y donde viene su resurrección. Todo esto en la semana, dentro de la Semana Santa, ¿no? Sí, Ok. sí. Entonces, recordemos que ahí se estaba celebrando la festividad de Pascua. Pascua es la palabra griega de la traducción Pesaj, que es la palabra original en hebreo. Ok. Eso se celebraba en primavera, porque en el calendario judío, en el calendario hebreo, porque ahorita pues este calendario de enero, febrero, marzo, abril, todo esto es un calendario gregoriano que salió en el 1500 a partir del Papa Gregorio, por eso se llama así. Antes era otro. Incluso los chinos tienen un calendario diferente también. Ok. Entonces, lo que acontecía, para explicarlo de una manera breve, o lo que yo le entiendo también, para explicarlo de una manera breve, sencilla, es que en la Biblia, los hebreos celebraban, como no estaban esos calendarios, lo único que no ha cambiado desde la creación del mundo son los astros, el sol y la luna. Y las etapas de la luna siempre son las mismas, desde que es la luna creciente hasta luna llena y empiezan las lunas menguantes hasta que desaparecen. Bueno, pero ya va, ahí por ejemplo sí me acuerdo una cosa que me da como curiosidad, que es, yo sé Ujú. que hay fechas en los que la Semana Santa por el ciclo lunar cambia, uno es en abril, entre el 10 de abril y el 5 más o menos, y mientras que otro es como a finales de marzo, más o menos, ¿no? Si no estoy Sí, es mal. que varía dependiendo de la luna. Ok, ¿cómo es eso? ¿Sí entiendes o Po- no? sí, Ok. claro. Ah, baboso, Ah, ¿no? O sea, pero claro, Jamie es aquí, pregúntame. no, o sea, sí me he informado un poco del tema, Ok, pues ok. tampoco vengo aquí a tirar disparate. Pero está bien, está bien. Esto empezó, ellos se basan con la luna, porque todo empezó desde la creación del libro de Génesis. En el cuarto día, cuando Dios crea la luna, las estrellas, el sol y todos los astros que los coloca dentro de la expansión o de la bóveda celeste, como le llaman algunas traducciones, dice que eso va a servir en la palabra hebrea que utiliza es Moadim, que son como los tiempos designados de Dios. Ok. Se va a basar en las luminarias o en los cuerpos celestes. Y en primavera, cuando comienza el equinoccio de primavera, cuando aparece la luna por primera vez, después del equinoccio de primavera, cuando aparece la luna por primera vez, ese es el mes uno. Se llama Aviv. Ese fue el único mes al que Dios le puso un nombre. Se llama Aviv. Ok. Entonces, la luna aparecía el primer haz de luz de la luna creciente. Después era luna llena, después menguaba, moría completamente y cuando desaparece, ahí termina el mes 1. Ok. Entonces, para que la nueva luna aparezca o el primer haz de luna vuelva a comenzar su ciclo, pueden pasar entre 24 a 48 horas. Ok. Esos son como días muertos. Y luego, cuando aparece otra vez, el haz de luz ya es el día 1 del mes 2. Y así todos los meses, mes 3, 4, 5, 6. Después, más adelante, cuando el pueblo de Israel es llevado en cautiverio a Babilonia, se le cambian los nombres a los meses. Ya no es mes 1, mes 2, sino cada uno tiene un nombre, pero eso es de la mezcla babilónica. Ok. Incluso el mes de Abid se llama mes de Nisan. Ok. Pero eso no lo puso Dios, pero lo adoptamos. Entonces, Y ya una ahorita más pregunta con adelante eso ya que tú se llama. dijiste ahorita. Por ejemplo, entonces, por lo que tú Ujú. me acabas de decir, el año tiene, o sea, tiene 11 lunas. ¿O cuántas tiene? 12 meses igual. 12 meses, 12 lunas del año. Sí, Porque tú sí. me Lo dices que que, bueno, pasa hay es, 2 días, 2 días durante
pongamos que, bueno, son 2 días o más días, dependiendo, de 48 no sé cuántas horas, en lo que la luz no aparece, ¿no? Ajá, Desaparece. exacto. Ah, ok, ok. Pueden haber 24. Por ejemplo, vamos a suponer la luna menguó ayer. Hoy no hay nada de luna. Ujú, Puede ser que aparezca mañana o pasado mañana. como cuando preguntan Con por mi esos papá. días muertos se termina de hacer la sumatoria y normalmente el ciclo completo de la Tierra da entre 365 y 364 días, dependiendo, Ok. con esos días muertos. Entonces, por eso da completo el ciclo de la Tierra. Ok, ok, ok. Y por eso a veces tiene hasta más sentido, porque por ejemplo en el calendario gregoriano nosotros estamos en el 31 de diciembre. Ajá. Se hace las 24 con un segundo AM, eh, y ya es 31 ya es 1 de enero, ya es otro año. Y cuando uno revisa la Tierra, por ejemplo, en este lado, en los países que estamos al norte, es invierno y Ujú. no cambió nada el planeta. Pero para nuestro calendario sí, ya es otro año. Pero el O ciclo sea, en ellos natural continúa el ciclo de normal la... sin problema, dices tú. Sí, porque en la Tierra sigue siendo... La Tierra no Claro, sabe los claro. días que uno le Me ponga. cago, bueno, El día de empezamos otra mañana vez. puede... Sí. Sí, el día de mañana puede venir otro presidente y agregarle un mes más o un mes menos, o agregar 2 días más o 2 días menos, y el planeta nada que ver, no se rige por lo que ponga uno. Ok, Él ok. sigue con sus ciclos anuales de invierno, primavera, otoño, verano, etcétera. Sigue con sus equinoccios de primavera, con el equinoccio de otoño, con sus solsticios. Las estrellas se siguen moviendo por donde mismo, las constelaciones, todas, todo está sincronizado tal cual desde que se fundó la Tierra. Ok. Entonces, en ese mes 1 es cuando se celebra la festividad de Pesaj. Eso está en el capítulo 23 del libro de Levítico. Ahí están establecidos todos los tiempos que Dios estableció, tanto los días que van a ser para descanso, los días 1 de cada luna nueva, de cada mes. Va a ser un día de descanso, las festividades sagradas que Dios colocó, que son 4 en primavera y 3 en otoño. Pero nos vamos a centrar en la importante ahorita, que es la de Semana Santa, que es Pascua o Pesaj. Ok. Ah, La ¿qué primera pasaba vez que se entonces? celebró. Por eso, ¿qué pasaba antes? ¿Cómo? ¿Qué pasaban? Por ejemplo, tú me dices que entonces en Israel ahorita se celebra la Pascua porque allá no celebran la Semana Santa, por la No, fecha. ahí ellos celebran Pesaj. Pesach, que es la Exacto. Pascua. Ujú. Ok. Entonces, Ellos y todos los que practiquen esa la religión. religión judía en cualquier parte del mundo. Por lo menos la comunidad judía aquí en Estados Unidos es fuerte, en Argentina también y en otras partes. Ajá, entonces, por ejemplo, ¿en qué se basa esa? No, no tienes idea, o sí, por casualidad. Yo aquí he preguntado, hermano, de No, sí, cómo es la sí, sí. Pascua. Ajá. Sí, la primera vez que se realizó la Pascua, eso está en el libro de Éxodo. Ok. Eso está como para que la gente se ubique rápido, para el que no lea mucho la Biblia. Todos se acuerdan de Moisés, ¿verdad? Porque Moisés es un profeta súper famoso, fue el que abrió el mar y han hecho películas de Moisés, En ¿sí o Egipto no? también lo El conocen. de, Ajá. el de las 10 plagas de Egipto, Ujú. ¿sí o no? Bueno, entonces, Las la leyes. primera vez que se celebra Pesaj es cuando Dios va a mandar la 10ª y última plaga a Egipto. Ok. Los israelitas vivían un poco separados de la ciudad principal de Egipto. Ellos vivían en la tierra de Gosén. Ahí estaban todos como esclavos. Entonces Dios, utilizando a Moisés, le manda a decir al pueblo como que, bueno, voy a mandar mi 10ª plaga. La Voy a mandar el muerte. juicio contra Egipto. Voy a mandar a un ángel de la muerte para que destruya Ah, a cada uno de los de primogénitos. cada casita, sí. Entonces todo el mundo, pues bueno, pero ¿y nosotros? No, no, no. Y Vamos si, a llevar piso nosotros. imagino a los egipcios. Señor, ¿y si el ángel se confunde?
Señor, y si mi casa se parece mucho al de aquel Egipto, cuidado. Se me imagina, y, ¿qué vamos a Exacto, entonces hacer? Dios se adelanta y tiene un plan y les dice, no, miren lo que van a hacer. Van a agarrar un cordero, creo que tenía que tener como un año. Ahí sí les fallo. Igual está todo narrado Mm. en el libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Lo cierto es que No tienen que era, agarrar bueno, un y sí creo que era cordero, como un macho cabrio, primogénito también. macho cabrío o cordero. Primogénito, como que No, el mejor, ¿no? no, no, ¿No no, era ese? Ah, bueno, me no, equivoco. era un cordero. Ok. Era un cordero que no tuviera manchas, porque habían unos que estaban como moteados. Era un cordero sin mancha, que nunca le hubieran puesto nada, que no tuviera nada, que no tuviera enfermo, no tuviera nada de tuberculosis, no tuviera ningún hueso roto, no fuera ciego. Tenía que ser un cordero Perfecto. perfecto, puro sin manchas. Iban a sacrificarlo, iban a tomar parte de su sangre para colocarla en los tindeles de sus puertas, las marcas de la sangre de ese cordero. Luego el cordero lo iban a asar y se lo iban a comer todo, no podía quedar nada del cordero. Si por ejemplo yo estoy con mi esposa y es mucho, pues me puedo unir con tu casa y los dos comer del mismo cordero. Ok. Pero las dos casas tenían que llevar de la sangre del cordero Y en los marcar. tindeles de la Ujú. puerta. Eso se iba a acompañar con, ¿cómo se llama? Con panes, pero que no hubiera nada de levadura en los panes. Incluso se recomendaba a que no hubiera nada de levadura en la casa para que la gente no tuviera la tentación de comer levadura en las fechas de Pascua. Ok. Que por cierto también tengo esa Y, curiosidad, ya que me acordaste antes de que sigas ahí. ok, Porque en dime. cada cosa que yo leía de la Biblia, bueno, siempre vi como la alegoría de decir de que la levadura era como que la parte que ellos siempre sacaban la levadura de la parte, con pan sin levadura. Sí, Para pero decir, es bañado en solamente en la aceite sin festividad de levadura. Pascua. Ok, ok. Ajá. Pero es solamente en la festividad de Pascua. Y luego hay una parte que Cristo hace la alegoría Ujú. de la levadura con el pan dos veces. Una, él dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Mm, como la Es fruta mala, cierto, como lo de la fruta mala. exacto. Como que una sola cosa puede arruinar todo. Lo otro es que decía, no se dejen confundir, no se dejen llevar o no coman la levadura de los fariseos. Es decir, como que la falsa doctrina o la falsa enseñanza de ellos que los confunda. Esa era la Ok, levadura de ok, los ok. fariseos. Porque Jesucristo usaba pura alegorías de su Sí, época, para que exacto. la gente le entendiera bien. Que él por lo visto no se le entendió, no, esa gente no le entendió mucho, pero Le expliqué como 30 veces a ese Cristo. "Pero, ¿qué pasó aquí, Chuito? Papá, yo les dije, mire, le hice, le puse esta pizarra, manzanas, le puse aquí, allá. Esa gente no entendía. literal, Uy, no, es que por nada. mínimo los criaron en socialismo. Yo no sé qué pasó, pero esa gente no entendía nada, papá. Eso de verdad, o sea. Entonces, Bueno, pero sí, es solamente eso. Incluso más adelante, dentro de las festividades, de las 4 festividades de primavera, hay una festividad que es panes con levadura. pero, o Eso se sea, puede hablar de otro es en la tema. judía. En la judía. Sí, Ah, ok, ok, sí, ok. sí. No, no, en Occidente lo que es el catolicismo No, nada de eso. Ok, ok, no ok. se celebra nada, no celebramos nada de Listo. eso. Entonces, Nosotros ¿cuáles son, por celebramos ejemplo, los el límites día del de... árbol, no sé, ¿Cuáles son los cosas límites? ¿Qué es así. lo que tienen que hacer ellos? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos en esa fecha, por ejemplo? Tipo, Ah, lo que no pueden bueno, hacer aquí, bueno, el pescado y la carne, allá. bueno, entonces voy a caminar más rápido, ¿verdad? Ujú, Porque eso era la manera en la que ellos celebraron Pesach la primera vez. ujú. ¿Qué pasaba? Que entonces, cuando venía el juicio de Dios por mediante su ángel, y él veía las casas de los hebreos con la sangre del cordero, esa sangre los libraba a ellos del juicio. Por eso se llama Pesach, que el nombre en español es algo como de y pasó de largo las casas de los hebreos. Era Ok. el significado. Para recordar que por la Pascua Dios tuvo misericordia de los hebreos y solamente castigó a los egipcios. ¿Qué pasó? Que luego esa festividad, o sea, todo lo que aconteció ahí, que el ángel, el juicio solamente llegó a las personas, a las casas de las personas que no tenían la sangre de ese cordero,
Cuando ellos ya son libres y están en el desierto y Dios le da la ley a Moisés de todo lo que ellos tienen que hacer y cómo se tienen que comportar y le da las celebraciones para cuando ellos ya habiten las tierras conquistadas de los cananeos, porque Ujú, esas leyes se las dio Moisés, se las dio Dios a Moisés antes de ellos entrar a vivir en las tierras de los cananeos. Es ujú. como cuando ya estén allá, esta va a ser su manera de comportarse y estas van a ser las celebraciones. Y ahí agregó lo que ya habían hecho antes, la fiesta de Pesaj, Sí, que que decían empieza la el día festa. 14 Ajá. del primer mes. El día 14 del primer mes, ahí inicia. En la noche. En la noche, porque los días hebreos terminan cuando el sol cae y el segundo día inicia cuando el sol sale, porque así lo estableció Dios en el libro de Génesis, cuando decía, y fue la tarde y la mañana, y así pasó el primer día. Ok. Entonces, así lo celebraban. Entonces, ¿qué pasaba? Que todo eso, por lo que da a entender, es un ensayo o una festividad, una alegoría de lo que habría de pasar en el futuro muchos años después. Porque ya el verdadero Cordero de Dios era Cristo. Ok, ok, Ya ok. la verdadera sangre que puede expiar el pecado y librar del juicio final es la de Cristo, la del verdadero Cordero, y por eso tenía que ser un Cordero limpio, puro, sin mancha y perfecto. Los panes sin levadura eh, representa que Cristo es el verdadero pan que nunca se contaminó. El único que no pecó fue Ok, Cristo. Del ok. resto todos hemos pecado. Y las hierbas amargas representan la amargura y el sufrimiento que Cristo iba a padecer en ese sacrificio que él iba a hacer. Ok. Por eso, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo llegue, él narra el sacrificio del cordero sufriente. Eso está en el capítulo 53 del libro de Isaías. Él narra 700 años antes cómo Cristo iba a consumar la festividad de Pesaj. Y Ok. por eso, porque Cristo, esas festividades no solamente representaban a Cristo, Cristo era la festividad, porque cuando Él viene y Él se reúne con sus discípulos en la noche del día 14, cuando todos están celebrando en sus casas la Pascua, Pesaj, Ujú. Cristo está con los discípulos comiendo, celebrando la Pascua. Ellos comen cordero, Mm, comen pan, toman vino y el día siguiente a Él lo crucifican. Él no solamente celebró, Él cumplió. A él lo terminaron sacrificando el día de la celebración de Pesaj y ahí dio cumplimiento lo que por muchos años los hebreos repetían año tras año en la festividad de o Pesaj. sea, por Cuando eso Cristo vino, la cumplió. este sangre de mi sangre y lo del pan que será es cuerpo de mi cuerpo, algo así como es la cosa, pero Carne de, claro, es sangre de mis, esta es la sangre que representa la las- nueva alianza y ese pan representa el cuerpo que será entregado por ellos. ok, ok. Porque Él entregó su cuerpo por todos nosotros y derramó Oh, su sangre para el ok, perdón de ahí los ya tiene más pecados, sentido. y ahí fue que inició el nuevo pacto con la humanidad, para que todos los que ya no era que era solamente los judíos y los hebreos, Ujú. ahí entramos luego todos. Pues la palabra lo decía en las profecías, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. La luz se acercó al mundo, pero el mundo admiró y amó más a las tinieblas que a la luz. Ok. Y entonces, por eso ahora todo el que crea y confiese que Cristo vino, murió por él, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y se arrepienta de sus pecados, es salvo. Esa es la nueva promesa que tenemos. Prácticamente, hablando generalmente, en eso se basa el Evangelio, que es la buena noticia, que antes no habíamos sido comprados por la sangre de Cristo y ahora sí. Tuvimos problemas técnicos, qué pena, qué vergüenza, pero la pobreza no nos da para más. Hasta que no tengamos 1000 suscriptores, no comencemos a generar plata, lo siento, pero así va a pasar de vez en cuando. Pero aquí volvemos ya, estamos aquí de vuelta. Bueno, Ricardo, ese fue el final. Tú decías básicamente, para resumir ahorita esto, que eso es lo que se celebraba la Pascua antes
los judíos y que se celebraba como conmemoración de lo que pasó en la salida de, bueno, como la última plaga que pasó al salir de Egipto Al salir de los, Egipto. los israelitas. Pero también allí profetizaba, bueno, mucho fue el tiempo después, profetizaba un poquito lo que iba a pasar y cómo es la persona que nos iba a liberar de todo ese tipo de cosas y cómo lo haría más o menos. Y ahí es cuando tú llegas a la parte donde llega Cristo. Ojo que también es bueno aquí aclarar que, si no estoy mal, los judíos siguen todavía esperando a esa persona que dijo su profeta que los iba a liberar. Que Sí, ellos no confían en que fue Cristo, pero nosotros sabemos cómo es la verdad hasta ahorita. Que ellos iban a ser muy necios y sí han sido muy necios los condenados. Entonces, bueno, aquí retomando. Eso es lo que tú dices básicamente. Ajá. ¿Cuáles son las... Sí conoces un poquito de lo que no podían hacer entonces los judíos en esas festividades? sí. Porque yo la otra vez, donde yo trabajaba mucho en los hoteles, y sé que llegaron judíos que eran argentinos. Y ellos, sabes que estaba como la puerta, que era la puerta de, ¿cómo te digo? ¿Sabes esa puerta automática que tú pasas al frente y se abre? ¿Sabes cuál es, no? Sí, En claro. los centros comerciales, lo que sea. Entonces Ujú. ellos se paraban por fuera y llamaban hacia adentro para que uno saliera. Uno cuando salía, la puerta se abría sola. Y entonces lo que decían era, ah, muchas gracias, y pasaban. Y les preguntaban si podíamos subir con ellos a la habitación para que marcara el ascensor, abrir la puerta y apagar la luz y cerrar la puerta para ellos quedar ahí acostados al dormir y listo. Y yo me hacía la pregunta y les pregunté que por qué, que qué pena. Porque, hermano, preguntón soy yo. Y entonces me dijeron, no, lo que pasa es que por esta fecha nosotros no podemos manejar ningún producto eléctrico. Nada que sea creado así por el nombre producto eléctrico, no. Entonces no sé cuáles son las restricciones, no sé qué Pero no pase con subían por eso. las escaleras, ¿no? Igualito se iba por la... Pero exacto, porque uno iba con ellos. Entonces que uno le oprimiera el botoncito. Y yo, bueno, ellos no lo manejan, uno sí, y ellos se colan con uno. Muy Claro, no le loco, dan al pero así botón, pero pasa. igualito suben en el ascensor, ¿no? Los Igual fenómenos. suben. No, así tal cual. Entonces, esa restricción, ¿cómo funciona? ¿Sí conoces algo o no? Pues mira, eh, Ajá, eh, lo que pasa es que ellos, o sea, como ha corrido mucho tiempo, han ok. habido apareciendo cada vez más como mezclas en sus tradiciones con las leyes que Dios le dio. Porque supongamos que ellos no creen en el Mesías o no creen que Jesús, Que Jesús Yeshua, fuese sea el Mesías. Mesías y que están esperando que llegue por primera vez. Ok. Ok. Entonces ellos no se están basando como nosotros en el pacto que Cristo nos dio con su sacrificio. Ellos entonces se están basando en la ley que Jehová les dio por mediante el profeta Moisés. El profeta Ujú, Moisés lo que dice, aclaro otra vez, que diga como que, repito, esto está en el libro de Levíticos, en el capítulo 23. Todo el libro de Levítico es un montón de normas, pero como estamos hablando de las festividades, sobre todo la de Pesach, váyanse al capítulo 23. Él dice que estas celebraciones, en hebreo, aparece el nombre como Mikra Kodesh. Mikras, que tiene que ver Micacodes. con la palabra, o sea, es una palabra compuesta entre Mikras y Kadosh. Ok. Entonces, Mikrash tiene que ver todo lo que es reuniones, fiestas, incluso cabría el significado ensayo, pero todo lo que tiene que ver con reunirse, ya sea tanto para celebrar o para lo que sea, todas las reuniones, Mikras. Ujú, Y Kodesh, que viene de la palabra Kadosh, significa santo, que santo no es la persona que sigue a Cristo, después se muere y se vuelve santo, y no. Según la Biblia, se puede ver así, el que lo quiera ver así, pero según la Biblia lo que enseña la palabra santo es apartado para Dios, separado. ok. Incluso por eso santo puede ser tanto una persona como un animal, como un lugar, como un objeto. Por ejemplo, cuando Moisés ve la zarza ardiendo en una de las montañas de la península del Sinaí y se acerca, de la zarza aparece una voz que es Dios diciéndole, quítate el calzado de tus pies porque estás pisando suelo santo.
No se está refiriendo a que el suelo se murió y hay que rezarle, se está refiriendo a que esto está apartado para Dios. Ok. Igual, en el templo, ya sea tanto en el tabernáculo como en el templo que fue consagrado para Dios, todas esas cosas se consagraron santas. Y por eso solamente Dios designó a un grupo de personas que podían manipularlas. ¿Quiénes eran? Los de la tribu de Leví. Por eso el libro se llama Levítico. Ok, ok. Entonces, incluso hubo una persona que tocó el tabernáculo de Dios, que era de otra tribu, no de la tribu de Leví, y esa persona, la gloria de Dios que habitaba en el tabernáculo, lo mató y la persona cayó. Sí, me acuerdo más o menos de haber leído Porque eso. entonces cuando habla de Mikra Kodesh, de las reuniones santas, las determina como lugares, como fiestas especiales, y también se reconocen como día de reposo, como día de descanso. Entonces no pueden hacer ningún trabajo, o sea, ningún trabajo de oficio para dedicarle ese día o esa festividad a Dios. Los días de reposo son los sábados, que ellos le llaman Shabbat, que inicia a Ujú. partir de la caída del sol el viernes y termina a partir de la caída del sol el sábado. Ok, ok. El día primero de cada mes, es decir, cuando el primer haz de luna aparece, ese es el día uno de cada mes, ese también va a ser un día apartado para Dios, también va a ser un Shabbat, también va a ser un día de reposo. Y las festividades santas, que son las 4 festividades que se celebran en primavera y las 3 festividades que se celebran en otoño, en total 7, son días de descanso, no se trabaja, para dedicárselo a Ok. Dios. Pero Dios lo que quiere, o lo que da a entender con la llegada de Cristo, es que esos días se los entreguemos a Dios, no que no hagas nada. Porque, por ejemplo, venía un enfermo y era sábado y Cristo le iba a sanar. O sea, si la persona le decía, Señor, sáname, o hay un tipo que era ciego y Dios lo sana, ¿verdad? Cristo, el Mesías, lo sana. Y los religiosos de la época, que eran normalmente los fariseos y los saduceos, que trataban de como de guardar la ley dentro del pueblo, la pelea con Cristo era, ¿por qué lo ayudaste un ¿Que sábado? por qué lo va a sudar un sábado? Ah, exacto. Exacto. Si Y fuera hoy en día, estuviera la gente en Twitter ahí. ¿Vieron a Cristo cenando en sábado? Ahí de una vez, o escribiendo ellos por allí eran en la redes generación sociales. de ¿Vieron cristal de la hacer tal cosa? época. Literal, literal. Exacto. Estarían ahí en esas. Mira lo que hizo el Jesús. Uy, qué voraz. No puede ser. Sí, sí. El hijo Tal de cual. María, ¿viste lo que hizo? Ay, sí. Hashtag no me gusta. Hashtag, sí, tal cual. Sería así. Tal cual. Entonces Bueno, él sí cambió esa parte que por el hecho de que era sábado, entonces no se iban a poder hacer como actos buenos, porque el hombre simplemente porque vino en sábado. Entonces también claro. por ahí viene la cosa del cambio de... Ajá, por eso. Yo Ah, sé que bueno. también Cristo dijo la... Ajá, dime, dime. Entonces, para seguir, ¿qué pasó con ellos? Porque ellos, a partir de que Dios dice que eso va a ser un día de reposo, no trabajar, ellos lo toman completamente literal y ellos dicen como que, bueno, pero ¿qué sería trabajar y qué no sería trabajar Se para... pusieron filósofos, pues. Claro, ahí entonces empezaron a meter, se pusieron creativos, entonces llegaron al punto, bueno, Ser caminar o es no ser un trabajoso. trabajador. Sí, caminar es trabajoso. Bueno, ¿al cuánto tiempo de yo caminar o al qué tanta distancia comienza a ser un trabajo? Comienzo a Para los judíos cansarme. que me pidieron que le hundiera el botón, el ascensor trabajó por ustedes, lo subió. Y yo le hundí ese botón, usted tiene que haber subido por las escaleras, señores. Porque eso no No, está bien pero es por ahí. complicado porque entonces subir por las escaleras es trabajoso, te puede cansar también. Entonces, claro, lo que Cristo, claro, ellos incluso pusieron lo que es la milla sabática. Puedes caminar, pero no te pases más de una milla porque estás transgrediendo la ley. Entonces ellos eran como la Miércoles. policía, que se autodominaron como que la policía de Dios y comenzaron a poner reglas para que la gente, al no transgredir las reglas que ellos hacían, entonces no transgredían las reglas de Dios. Yo aquí pensando, qué fuerte sería
perderse en el desierto y ser un judío en esa fecha. No, hermano, ya caminé mi milla, hermano, es que no puedo caminar más. Me tiene que alzar. No, señor, ahí se va a quedar, yo no lo voy a hacer. Sí, entonces por eso Cristo le decía como que ustedes se preocupan tanto, incluso en el diezmo, miden el heraldo, el cilantro, el más mínimo gramo de arroz, pero no se concentran en lo principal, el amor, la justicia. Ok. Ustedes son, ustedes por su necedad no van a entrar al reino de los cielos. Pero el problema es que no dejan que los demás tampoco entren. Ustedes son como que piedras de obstáculo para los demás. Bueno, ahí fue cuando también él dice lo de la parte de que no entiendo el por qué aquí simplemente es peces, pero bueno, más o menos sí porque él era pescador, pero que él dice que no solamente por lo que entra por la boca, sino que también por lo que sale. Entonces yo supongo que la parte del Ok. cerdo ahí es cuando queda anulado básicamente decirnos que no podemos comer esto porque es comida, ¿cómo es? Comida inmunda o no sé, comida Sí, prohibida para ellos, algo sí, así. sí. Entonces son, Ellos le llamaban comidas kadosh ok, pero entonces ¿por qué a en la esta comida que Dios... parte Ajá, dime. ¿Por, por qué en esta parte del mundo, entonces en esa fecha, siempre se come pescado tipo eso? Y decir que no, que la carne está prohibida. ¿Por qué en esta parte normal? Sabemos que allá tenían sus otras cosas, su Pascua, que era diferente, pero acá, entonces, ¿por qué? Mira, No, no sé. lo Ajá. de no comer carne vino Ujú. después con la mezcla del cristianismo y Roma. Ok, A lo que pasó el tiempo, dejó de comerse el cordero y decir que comer carne era malo porque con eso alimentabas los deseos de la carne. Y por eso comer más ok. bien pescado. Pero, y otras cosas más, como lo de los siete O sea, es platos, como, pero son ajá. mezclas que en la Biblia no aparecen. Entonces, O sea, es claro, como lógica de, eso tiene un nombre, que como, bueno, como parafraseando las cosas que dice, como tienen como cierta coherencia según su lógica y su forma de hablar, y como que lo meten allí todo para que la gente. pero Ah, ok, o sea, bíblicamente no es así no que se celebra, es así. o Dios no lo mandó así, porque entonces no haces nada con no comer carne, o sea, si es que lo vas a celebrar, pero esa festividad ya Cristo la cumplió. Ok, Pero vamos a suponer que tú la quieres celebrar, entonces, bueno, no comes carne, come pescado, pero te comes un mamarro de pan con levadura. Entonces, no tendría sentido. Igual, claro. independientemente si la persona come carne o come pan sin levadura o come pescado, eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Es muy bonito reunirnos, comer lo que sea y celebrar la palabra de Dios y reconocer el sacrificio de Cristo por la humanidad. No importa lo que comas porque la comida no te va a salvar. No te sirve de nada comer pescado o pan sin levadura y no practicar el amor y la justicia. Vivir peleando con tu prójimo, maldecir a los demás, vivir una vida de pecado el resto del año. Eso no te salva. Lo que salva, según la palabra, es confesar, creer en tu corazón, confesar y creer en tu corazón que Cristo vino, es el Hijo de Dios, murió por ti, resucitó y está a la diestra del Padre, como lo había dicho anteriormente. Eso es lo que hace que en tu conciencia o dentro de ti haya un nuevo nacimiento espiritual. Y Ok, entonces el Espíritu de Dios pasa a vivir en ti, en tu cuerpo, porque ya tú serías templo y morada del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que fue el que revivió a Cristo el tercer día, es el que te va a justificar y el que te va a resucitar cuando venga Cristo por segunda vez. El mismo Espíritu de Dios que resucitó al Mesías es el que nos va a resucitar a nosotros cuando Cristo venga. ok, ok. Entonces aquí, bueno, esa parte ya creo que quedó muy clara. Básicamente es el aceptar lo que ya muchos creen que saben, pero en verdad no se acepta por completo, que eso es más, como somos de corazón duro, es más difícil de lo que uno cree. Pero entonces, aquí, no para resumir, sino lo que aquí celebramos, por ejemplo, la parte del el mundo cristiano y el católico, en esta parte sería técnicamente la conmemoración, ¿no? Es lo que se Ujú. celebra oficialmente, la conmemoración de la última cena, ¿sí? Sí, porque bueno, fue Cristo celebrando la Pascua,
o Pesaj, la celebra. Pero lo curioso es que él le dice a sus apóstoles, continúen haciendo esto en conmemoración mía. Ujú. O sea que por más que Cristo cumpliera la festividad, esa y las otras tres dentro de primavera, porque están las otras festividades, la festividad de panes con levadura, que esa es la que nos representa a nosotros, que a partir del sacrificio de Cristo, nosotros que somos los panes contaminados con el pecado, es decir, la levadura, ahora somos aceptables a Dios. Todas esas Ok, festividades, como la del día de Pentecostés, que se celebra más adelante, que representaba la unción, la llenura de nosotros con el Espíritu Santo, se cumplió después y esa promesa tuvo cumplimiento el día de su celebración, porque en Pentecostés, cuando los apóstoles empezaron a predicar, sobre todo Pedro que estaba de líder, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego y hubo llenura del Espíritu Santo en cada una de las personas que estuvo ahí. O sea que eso también tuvo cumplimiento. Pero Cristo le dijo, a pesar de que se estaba cumpliendo la profecía con su festividad, dijo ahí, partiendo el pan y tomando vino, que siguiéramos haciendo esa festividad en conmemoración de Él conmemoración. por siempre. Pero que Él, ese tipo de festividades, Él ya no las iba a celebrar, que le hiciéramos nosotros. Pero Ujú. vino, que es lo que normalmente se tomaba en esas festividades de celebración, Él ya no iba a tomar más. Que la próxima vez que Él tomara una copa de vino con nosotros sería ya cuando Él regrese y esté gobernando. Ok, ok, ok. Ok, bueno, y ahí sí ya hay muchas cosas cobran sentido y muchas cosas que yo pensé que sabía, no las sabía tanto como yo creía. Y hay muchas preguntas que ahorita que me doy cuenta las tenía y no me acordaba. O sea, como que uno tiene a veces por hecho ciertas cosas y dice, no, esto es así. Y la verdad es que no es tan... O sea, uno se conoce ciertas cosas, pero no va tan allá. Entonces, en varias cositas que yo pensaba. Pero bueno, es bueno saber la diferencia, bien cuál es la conmemoración y todo esto. Y ajá, ahora otra pregunta. Ajá, la Semana Santa al final es la parte de la muerte de él. No, no me acuerdo si cae en domingo o cae en sábado, cuando es básicamente su A él, lo su- a él, lo su sa- crucifixión. a él- su sacrificio es un viernes. Ah, fue viernes. Ajá. A la Entonces la última séptima cena el hora del jueves, día. ok. Eh, bueno, no, él muere un viernes. Por eso, Ujú. como el viernes comienza a hacerse tarde, de ahí viene la preocupación de los judíos de bajarlo rápido para poder llevárselo, porque si caía el sol en viernes ya era día de descanso y entonces ya no podían hacer nada. Y para poder Ok. bajarlo a él y a los otros dos que crucificaron con Cristo, tendría que ser el sábado en la mañana, perdón, el domingo en la mañana o el sábado en la noche, que es cuando ya terminaba el día de descanso. Por eso, por ejemplo, cuando Cristo eh, ya ha cumplido toda la Ujú. parte primera de lo que representaba la festividad de Pesach, todo lo que habían hablado los profetas de él en el Antiguo Testamento, él grita y entrega su vida al Espíritu Santo. Él entrega su vida al Padre, perdón. Ujú. Entonces él ahí muere. Él entregó su vida ya a Dios. Y cuando van a ver, a cerciorarse que él esté muerto para poder bajarlo, como ven que no se mueven para cerciorarlo, atraviesa su costado con una lanza. Que es Lo cuando sale cual, agua. cuando sale agua y sangre, exacto. Y esa parte de que fue traspasado, eso aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 53 también, que fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Bueno, y todo lo que dice en Isaías el capítulo 53 lo recomiendo porque narra todo lo que pasó a Jesucristo. A los Y otros eso dos, es como 700 años antes, ¿no? O no, 700 700 sí. años antes lo Sí, escribió él, sí. El rollo más interesante. antiguo de Isaías, eso está en Jerusalén, en la broma del libro, en el Museo del Libro en Jerusalén. Y los registros de cuando él existió fueron alrededor de 700 años antes de Cristo, Isaías. Entonces, los otros dos, como estaban vivos,
les quebraron las piernas para que cayeran más rápido y murieran más rápido. Tenían apuro de matarlos para poder bajarlos porque se iba a hacer de Venía el noche. sábado. Y ahí termina de oscurecerse, llega un temblor, se rasga el velo del templo, pasan un montón de cosas con muchos significados proféticos, pero fue viernes en la tarde. Ahora, Bueno, que me acuerdo que incluso en un libro, ay, no me acuerdo de cuál decía de Mateo, de quién, que salen como zombies. Que yo dije como, uy, zombies en la Biblia. Sí, hay una parte y sí, se pero no levantaron los eran zombies, o muertos. sea, No, no, obviamente hubieron no eran muertos. muertos que sí resucitaron, pero Ajá. normal, o sea, volvieron con su conciencia y todo. La Biblia dice que hubieron testigos oculares que vieron gente viva que se había muerto días antes. Miércoles. Y bueno, el problema está que de viernes en la tarde, casi tipo una de la tarde, este, del viernes 1 de la tarde al sábado hay un día. Ujú. Del sábado al domingo hay 2 días. Y la Biblia dice que Él resucitó al tercer día. O sea, sería el domingo, pero sí, sí. Sería No, lunes. ya. El lunes entonces. Pues de viernes a sábado hay un día, mano. Sí, exacto. Y de sábado a domingo hay 2 días. De domingo a lunes hay 3. Entonces, pero se suma como que el día que Él muere, como día 1, no ha pasado un día, pero se cuenta ese de seco. Aunque no haya pasado un Ok. día, se cuenta como 1. El sábado 2, domingo 3. O sea, técnicamente debe haber sido el lunes, según la celebración, porque fuera más Pues apegada la a lo que Biblia pasó. dice que fue el tercer día. O sea, pero nosotros, pues, cada quien lo suma como lo quiere Un sumar. día más, un día menos, pero sí, es cierto. Lo cierto Pero es bueno, que al tercer día resucitó, que cuando Él muere, Él desciende a las partes más bajas del infierno. Dice, no, a las partes más bajas de la tierra, perdón, no dice el infierno. ok. Desciende a las partes más bajas de la tierra. En el Antiguo Testamento eso era conocido antes como el Seol o lugar de descanso de los muertos. Le quita las llaves de la muerte a Satanás, se lleva cautiva la cautividad, vuelve a la tierra, o sea, sube, llega a la superficie de la tierra, Ujú. convive 40 días más con los apóstoles, enseñándoles a ellos, y luego sube en una nube y se posiciona a la diestra del Padre. Y cuando Él va subiendo y la gente lo ve subir, vienen ángeles y se atraviesan en la vista de la gente. Y les dice, así como lo vieron subirse en una nube, así mismo volverá. Ok. O sea, básicamente el día 43 entonces. Ya después de su muerte sería eso. Cuando él Ujú. se va. Porque segundo el 40 días que duró con los apóstoles. Ok. Y resulta que en esos días, después, 10 días después, se celebra la fiesta de Pentecostés. Y Cristo ya lo había avisado incluso antes. Cuando Él sube, Él le dice, yo tengo que subir, pero les mandaré mi espíritu. Y cuando esté sobre ustedes, recibirán poder y entonces ahí me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que ellos hicieron en esa fiesta. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, comenzaron a De las predicar ahí por lenguas y todos la lados cosa. y se esparcieron. Ok, ok. Buen punto. Ya todo cobra más sentido y tenemos un orden. Porque sí, hay muchas preguntas que yo tenía con respecto a esto. Y creo que muchos también uno a veces celebra cosas que ni entiende como a profundidad el porqué de todas las cosas. Y es bueno saberlo, es bueno entenderlo. Sí, igual como si, o sea, son muchas cosas y uno puede quedarse aquí hablando hasta que amanezca. Son muchas, muchas cosas, pero lo importante no es saberse todo eso. Sí, exacto. Lo importante es creerlo,
lo que aconteció Cristo, lo que hizo por nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados, confesárselos a Él, eh, y comenzar a practicar cada una de sus enseñanzas. Lo que Él dijo, ponerlo a practicar. Porque hay gente que sabe muchas cosas infinitamente más que yo, que te dicen el significado en hebreo, en griego, en arameo, en italiano, en venezolano, en todo. Y se saben la línea, la Biblia de para abajo, para atrás, libros apócrifos, cartas que encontraron en otro lado, historiadores fenomenales, pero son un desastre de personas, le pegan cacho a la mujer, no le prestan atención a los hijos, pelean con el prójimo, no, entonces no vale de nada. Sí, eso es cierto. Lo mejor es el amor, literalmente. Esa es como que la enseñanza que él dejó. Y aunque usted no sea. Hay una cosa que la otra vez vi por ahí en un programa que un tipo decía o sea, que había como investigaciones con respecto a si lo que salía en la Biblia era real o no era real, o era respecto al tiempo, ¿no? Él decía que básicamente que él no sabe, no vive en esa época como ninguno de nosotros, pero él se queda con la parte de la enseñanza, que él le encanta el hombre que aparece allí y en la enseñanza que deja, y que eso es lo importante, literal. O sea, lo importante es lo que él enseña, el cómo vivir una mejor vida, cómo ser más despegado de las cosas, no ser tan amante de lo material que literalmente sabemos que no nos deja nada. ¿Y qué tipo de vida vivir que uno pueda decir que me voy con orgullo porque lo viví bien al 100%, lo hice, quizás no todo, pero hice lo que sé que me haría mucho bien y que me haría muy feliz? Eso me gusta mucho. Me gusta mucho y es cierto. O sea, literalmente tú ves muchos, o sea, incluso ahorita como clases del budismo, cosas que enseñan otras religiones y todo, y vienen siendo las buenas religiones, tipo el budismo. El budismo es una excelente religión que me parece muy bonita también. Enseñan ese tipo de cosas, el amor, el desapego, el darle importancia a las cosas que en verdad importa, que la vida es muy valiosa. Y eso es lo mismo que enseña Cristo, es lo mismo que enseñan las grandes religiones. Y es bueno que la gente entienda que es una excelente enseñanza. Allí ya la parte queda en cada uno de ustedes si quieren aceptar a Cristo, bueno, con respecto a cada uno de ustedes, si sienten que de verdad es el momento, que es la oportunidad, es chévere que lo hagan, es bonito, porque en verdad Cualquier momento es bueno para consiguen, aceptar a sí. Cristo, porque aquí en esta tierra realmente estamos es prestados, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Y una cosa que me gustó la otra Yo no sé vez, si me voy a morir mañana, si me voy a morir dentro de un nadie, rato, no sabemos. Para morirse no hay que estar enfermo, para morirse nada más hay que estar vivo. Entonces, exacto. como la única condición que se necesita para morir ya la tenemos todos, podemos morirnos en cualquier momento. Entonces, lo importante es morirse con Cristo. Eso es lo que importa, morirse con Cristo. No importa si de nada vale vivir 100 años más y después, y cuando te vayas a morir, no mueras con Cristo en tu corazón, no hayas muerto con el Espíritu Santo dentro de ti, porque ese es el que te va, Él es el que te va a resucitar cuando Cristo regrese. Y sabes una cosa que me gustó la otra vez, que tú me lo has dicho y me lo han dicho otras personas también, también como que muy seguidores de Cristo. Me dicen que no hay que esperar que uno sea perfecto para, para seguirlo, que uno sea sin errores para seguirlo. Eso es el peor error que uno puede cometer. Uno Ujú. tiene que entender que uno como humano no es perfecto, que uno tiene esos errores y que Él es la parte en la perfección que nos va a ayudar y nos va a poner en ese buen camino. O sea, no hay que esperar ese punto. No, es que ahorita tengo muchos errores, que tengo esto, que soy un rumbero, que esto, que lo otro, que tengo una... Espera que termine de todo eso, que salga de todo eso y ahí sí yo voy a tomar un buen camino. No, no, no hace falta. Es como simplemente tomar la decisión, comenzar y a pesar de todos esos errores, Él lo va a sacar adelante a uno. A pesar de la terquedad de uno, Él lo saca adelante a uno. Entonces, esa parte sí es bueno porque le ayuda a uno a comenzar ya, no a esperar 30, 40 años de sufrimiento para después decidirse uno estar allí cuando ya uno está muy, como dicen por aquí, en la mierda. Entonces no hace falta estar allí en ese punto. No Exacto. hace falta. Entonces es Ahora, como haciendo una bueno tenerlo pendiente. diferenciación, porque hay muchas filosofías o enseñanzas de religiones que te incitan a ser mejor. La diferencia es, bueno, que Cristo fue el único que anunció ser Dios. Esa es la diferencia entre todos, que Él dice, yo soy Dios. Por ejemplo, Buda, lo que a mí me gusta de Buda es que manda a todo el mundo a buscar la verdad. Sí, Él manda a todos, busquen la verdad, busquen la verdad. Eso es lo que a mí me gusta de Buda. Ahora,
por ejemplo, él manda a buscar la verdad. Mahoma dijo, el profeta, yo no sé cuál es el significado de la vida, porque él siempre está en una búsqueda constante también. Y una de las personas que tenía muchos seguidores por su conocimiento y su manera de ver la vida en el taoísmo era Confucio, el chino. Ok. Entonces, al él ser una persona muy inteligente, él se daba cuenta que él no era una deidad. Y él le decía a la gente, yo no soy el camino, busque el suyo, trate de practicar esto, pero yo no soy el camino. Y luego vino Jesucristo y dice, yo soy el camino, la verdad y la La vida. verdad y la vida, sí. Entonces, aura, como dicen los carajitos ahorita. Eso, hay una parte que cuando a Cristo le están haciendo el juicio, él le dice, Jesucristo, tú estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres un falso profeta y dice la ley de Moisés que a todo falso profeta hay que matarlo. Y Jesucristo se le para enfrente y le dice, yo Yo soy no la lo he ley de dicho. Moisés. Mano. Bueno, yo recuerdo esa parte, que no me acuerdo cómo era, que decía, no lo he dicho yo, lo han dicho ustedes, algo así, ¿no? O lo decía en También, otra tú eres parte. el Hijo de Dios, tú lo has dicho. O sea, como que ya Exacto. entendiste. Ujú. Porque él todo el tiempo, él decía, yo soy el hijo del hombre tal cosa, el hijo del hombre aquello. Y verán al hijo del hombre elevado en las nubes. Y verán al hijo del hombre. Y yo decía, pero ¿por qué todo siempre el hijo del hombre? ¿Qué tiene que ver el hijo del hombre? ¿Por qué no dice el hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Qué dice el libro? Y pasa que nosotros, o por lo menos yo no entendía, porque yo no vengo de la cultura judía, yo nací en Trujillo, Ujú. Venezuela, y yo me pongo a ver, y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 8 creo que es, está la profecía de que dice que el Hijo del Hombre estará en las nubes y se posicionará a la diestra del Padre, hablando del Mesías, del enviado de Dios. Entonces, cuando Él viene y dice que Él es el Hijo del Hombre, Él está diciéndole a la gente, hermano, yo soy el Hijo de Dios. Claro. Por eso era que Solo que ellos no ardían directamente. de furia y querían matarlo. Y era, bueno, me gustaba que él era muy conocedor de tanto de las leyes como de la palabra, porque él, de pequeñito, incluso me acuerdo cuando dice que se perdió. Me acuerdo no porque no estuve allí, pero me acuerdo en la parte de la historia de él, a los 10 años los padres lo buscaban y no lo encontraban y estaba en el templo hablando con los 10 años ¿Sabes creo cuándo que era, pasó eso? 18 años. ¿Cuándo? En Pesaj, en Pascua. En Pascua. Ah, Bueno, ok, ahí ok. dicen los cristianos, eso no se lo reveló ni carne ni sangre. O sea, como que el Espíritu Santo lo puso ahí en tu mente, pues. Sí, esas festividades, como ya había dicho antes, que los anuncian como Mikra Kodesh, como reuniones santas, no se podían celebrar en cualquier parte, tenían que ser exclusivamente donde Dios designara. Y en la época Dios había designado que se iba a hacer en el templo que había levantado Salomón en Jerusalén. Entonces tú podías estar muy al norte, por decir la tribu de Dan, que había Ujú. quedado muy al norte en las tierras cananeas, límite con el Líbano, pero tenía que hacer toda una peregrinación en Sí, esas festividades anuales para celebrarlo con todos sus hermanos de las otras tribus en Jerusalén. Entonces, María y José, ellos vivían en Galilea y se llevan a Jesucristo en peregrinación para el templo y cuando se van regresando, que termina la festividad, es para María y el carajito. ¿y el niño? ¿No lo tenía usted? Mentira, yo imagino ahí la No, si lo discusión. tenía Josefina. Y Josefina y no, y nada, se perdió. Y cuando regresaban al templo, estaba enseñándole a los viejos. Sí. Imagínense la preocupación. No. Uy, pero tremenda peregrinación, ¿no? No es como ahorita que agarramos un autobús y nos quejamos. Ahí sí le Ajá. tocaba caminar. Bueno, a caminar. Agárreme el burrito sabanero que vamos de camino. Vamos a Belén. Hermano, a ver, así funcionaba. Bueno, bueno, fue un excelente. Aprendí mucho hoy. Aprendí mucho hoy. Yo no sé ustedes. Me parece Bueno, espero que excelente. se haya Gracias, entendido. Ricardo. El que no Se entendió, entendió comente qué es ese excelente. con Miguel. Por favor. Después lo responderemos no sé en qué momento, pero lo responderemos. Por favor, comenten allí, manténganse activos. Gracias por todo en este capítulo. Y bueno, celebrar. La conmemoración entonces fue literalmente hoy. No me acuerdo si también mañana se celebra por acá.
Hay que Ujú. buscar por allí. Aquí varios lugares que celebran hoy y mañana también. Entonces, sí, varios. Hoy jueves, mañana viernes. Hay que buscar allí qué día es. ¿Qué dices tú con respecto a eso del Via Crucis que se hacía en Venezuela? Que era bien violento. Es Antes de que irnos el así. Via Crucis lo celebraban de Los manera católicos, ¿no? diferente dependiendo de cada región. Sí. Porque en Flor de Patria, mira que era muy tranquilo. Yo lo veía una vez a mí por mi tío. Yo fui a Ujú. burlarme de uno de los muchachos que estaba De participando, los me acuerdo guardias. yo. Ok. Y cuando llega la encargada de eso, una señora que se llama Zeina en el pueblo. Y cuando ella me ve, Ricardo, qué bueno, nos falta uno. Y yo, no, Chule. no. Y esa señora dio y dio y dio. Y terminé participando yo en el Via Crucis. Y Yo era, Ricardo, bueno, deme el látigo. no, ojalá. Yo era uno de los que sacrificaron con Jesús. No, hermano. Bueno, por lo Por menos lo fue menos santo yo él. era el que se arrepintió, ¿sabes? De los malandros. Antes no quería participar, ahora sí. Se Y arrepintió. entonces, bueno, pero era muy tranquilo, daban un recorrido por el pueblo y después hacían, todo era como una dramatización. Pero había unos pueblos en el páramo, yo me acuerdo, que la gente como que se arrastraba en el piso y iban como con sangre en las rodillas, guaro. Bueno, aquí incluso. Bueno, aquí está el Cerro de Monserrate. Ujú. Ahí hay una iglesia arriba y hay no sé cuántas miles de escalones para Yo subir. fui para esa iglesia. Bueno, yo allí subí. ¿Subiste a pie o subiste por el, En por el ambos, eso es un funicular? engaño. El teleférico llega, sube un poquito y después el otro hay que darle para arriba con unas escaleras como de piedra. No, no, pero no subiste. Mire, no subiste nada porque las escaleras. Yo soy muy de a paso rápido, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que lo mínimo que yo tardé en esa subida con mi sobrino, que le prometió dos pares de zapatos y subía en menos de 20 minutos, subimos en 16 minutos corriendo por esas escaleras. No, pero Son casi bueno, que... pero por Y eso no te lleva todo. El teleférico hay que subir igualito a pie, caer el teleférico y después No, subir a no, pero pie. por ejemplo, no, o sea, la escalera completa de todo. No, no, yo no agarré el teleférico. Pero por ejemplo, esas de arriba Sí. son un poquito. Nosotros corrimos, le echamos ganas, ¿viste? Allá van muchos atletas, pero ahí Ah, también hay mucha gente que a veces se va que si descalzo para hacer peregrinación o sacrificio, o van que mierda. si en rodillas y eso. Que yo me acuerdo que una vez me fui con mi mamá y básicamente mi segunda mamá, que yo también le digo mamá a ella. Fuimos allá a Monserrate en Semana Santa. Hermano, qué error. Horrible. Esas escaleras son amplias. Y había un trancón que no se movía usted ni para adelante ni para atrás de la cantidad de gente que había subiendo eso en esas escaleras. Todos ahí arrimados. Duramos como una hora esperando que fuera pasando un poquito un grupo de gente. Imagínense la cantidad de Bello. gente que subió para allá. Y aquí en Bogotá hay 8 millones de personas. Yo creo que ese día estaban las 8 millones de personas en esas escaleras allá. ¡Qué cantidad de gente, hermano! Error, error. Pero bueno, hay gente que a veces hay hacen peregrinaciones o bueno, sacrificios que la gente piensa que es bueno como que no sé, autosabotearse, hacerse daño para que lo vea. Es como una creencia muy católica, ¿no? Que si usted se hace daño y le duele, pues lo ve Sí, o sea, Cristo y todo ese tipo de sí, cosas. Bueno, no se arrepienta de eh, sus pecados a ver si. ajá. Usted puede dejar las dos rodillas ahí subiendo, pero si no se arrepiente y no cambia su manera de vivir y no acepta a Cristo, de eso no vale de nada. Me imagino el asesino allá, pero nada más fueron dos. Ya aquí me vine de rodillas. No, Ah, imagínese. no deje de pegarle Entonces, cacho a la mujer suya y suba de. sigue teniendo hijos y no vea de ellos, o yo. Ajá. Ahí Ah, puede subir con las manos, puede subir la escalera, pero eso no. hasta con la lengua, pero no le va a servir, hermano. Bueno, Ricardo, gracias por todo. Váyase a dormir, a descansar, porque ya lo trasnoché mucho. Mire, como esos ojos ya ni se mantienen abiertos. Hasta que se queda yo tengo una cosa en los ojos que cuando no duermo bien o tengo sueño, uno se me cierra mal. Y así lo estoy viendo ahorita a uno a usted. Sí, literal, loco. Tiene uno más cerradito que el otro. Bueno, Ese pero aquí bueno está estamos borracho. trabajando y haciendo los videos para que la gente ahí pase su día escuchándonos y se Exacto. entretenga. Y si sirve de algo que aprendió algo, bueno, mejor. Mejor, mejor. Así se van con algo de enseñanza el día de hoy. Gracias, se me cuida, manténganse activos. Y ya seguimos hasta la próxima. Comentarios. Chao, Ricardo. Chao. Feliz Semana Santa. Gracias, brother.